Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente compartir un poco de su palabra. Quiero empezar diciendo que felicitamos a todos los abuelitos porque me dijo mi hija que hoy es día de los abuelos, así que aquí hay muchos. Felicidades. No se crean, hermanos, es para que no se duerman. Pero sí es día de los abuelos hoy. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 28. Hechos 20, 28, hermanos. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es de aquí donde vamos a tomar la predicación, siguiendo con el tema de los ancianos, hermanos. Este es un tema muy extenso, y la predicación de esta tarde, hermanos, se llama El Espíritu Santo, Pablo y los ancianos. Ese es el título del tema de esta tarde. El Espíritu Santo, hermanos, que sabemos que es Dios. Por ejemplo, en Hebreos 9:14 se le llama el Espíritu Eterno. Pablo ahí en los Corintios en el 2:10 dice que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y por ejemplo en Hebreos 2:4 nos dice que los apóstoles obraron milagros según la voluntad del Espíritu Santo. Y este libro de los Hechos, hermanos, cuando vemos el título que tiene al inicio del libro, nos dice Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Ese es el título del libro, pero por ahí el hermano Pío dice que acertadamente debería ser mejor llamado Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque desde que empieza el libro empieza a hablar mucho acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obraba por medio de los apóstoles para hacer todos estos milagros y para ser guía de estos hombres de Dios que por medio de él escribieron sus palabras y nos dieron muchos mandamientos. En Juan 14, 16 al 17 es un pasaje muy conocido, donde el mismo Señor Jesucristo nos dice, por ejemplo, en el versículo 26 dice, hablando del Espíritu Santo, Él les enseñará y recordará todas las cosas, ¿verdad? En el 16:13 dice que el Espíritu Santo a los apóstoles los guiará a toda verdad. Y los apóstoles, hermanos, así lo hicieron, así lo hablaron, así escribieron, por medio de los mandamientos, por medio de la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted ve en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo dice acerca de esto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y así lo hablaron estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas citas que hablan acerca de esto, hermanos. Pablo, cuando estuvo en Éfeso, por ahí primeramente en su primer viaje misionero, él estuvo por un breve tiempo en la ciudad de Éfeso. Eso lo podemos ver en Hechos 18, del 18 al 21. Dice que después regresó, ya a su tercer viaje misionero,
y estuvo durante más de 2 años entre los habitantes de esa ciudad de Éfeso. Esto fue en su tercer viaje misionero. Enseñó por 3 meses estando ahí, primeramente en las sinagogas, porque era costumbre de él empezar a buscar las sinagogas para predicar la palabra de Dios. Fue forzado a buscar otro lugar por las acechanzas de los judíos. En casi todo lugar donde iba, los judíos le ponían tropiezo a Pablo, ¿sí? Fue obligado a buscar otro lugar para predicar, y en Hechos 19, 8 al 9 nos dice que enseñó en la escuela de un hombre llamado Tirano, ¿sí? También sabemos que se ganaba su sustento, él se ganaba la vida como fabricante de tiendas, ¿sí? El Espíritu Santo, hermanos, cuando él estaba en Éfeso, bueno, y por todos lugares, obraba poderosamente por la mano de Pablo. En Hechos 19, 10 al 12, dice que obraba tan poderosamente que de manera que aún las prendas de Pablo, los delantales y los paños que él traía o que habían sido tocados por él o usados por él, aún se los llevaba a la gente y se los llevaba a los enfermos, y dice que las enfermedades se iban de ella. También, hermanos, estamos en el capítulo 19 de Hechos, donde Pablo estuvo ahí en Éfeso. Dice que muchos de los que habían creído cuando él estaba ahí en esa región practicaban la magia, practicaban la hechicería, y muchos de los que habían creído quemaron sus libros de hechicería, que eran de gran valor, tenían mucho valor, costaban 50,000 piezas de plata. Ellos, por la palabra de Dios, por haber creído a Dios y saber que estaban mal, ellos quemaron sus libros. Dice también, hermanos, eventualmente se desató un disturbio con un platero llamado Demetrio, que hacía figuras, templecillos de la diosa Diana, que era la diosa de Éfeso, según ellos, ¿va? Y por la predicación de la palabra de Dios, esta persona, Carlitos, ahí hablan, por favor, esta persona perdía grande ganancia, ¿sí? Perdía gran ganancia a causa de la predicación de la palabra de Dios. Y esto eventualmente hizo que Pablo saliera de Éfeso, ¿sí? Esta fue la causa de la salida de Pablo de Éfeso, y Pablo nunca más regresó a esta ciudad de Éfeso, nunca más volvió a visitarla, pero sí tuvo un encuentro con los ancianos en el puerto cercano de Mileto. Era otra ciudad que estaba cerca de Éfeso cuando regresaba a Jerusalén. Y es aquí donde llegamos al momento donde leímos nuestro texto. Es la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y podemos sacar de ahí mucha enseñanza, hermanos. Y empezamos con el capítulo 20 y el versículo 17 de Hechos. Acompáñenme a Hechos 20 y 17, es donde llegamos a este momento en la vida de los ancianos, en la vida de Pablo. Dice el 20:17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice el versículo 17. Y la pregunta sería, ¿por qué a los ancianos? ¿Por qué no a toda la congregación de Éfeso? Probablemente sería mucho el gasto, probablemente serían muchas cosas, pero si nosotros conectamos, hermanos, la lectura que vamos leyendo con el versículo 28 que leímos al principio, esta es la razón por la cual Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso, ¿sí? Primeramente, dice el versículo 28 que leímos en un principio: por tanto, mirad por vosotros, ¿sí? Pablo tenía que hablar con los ancianos, tenían que ver ellos por la iglesia, ellos tenían que ser supervisores de la iglesia. Por eso dice, por el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ellos tenían que cuidar de la iglesia, esto es apacentar a la iglesia del Señor. Es por eso que Él manda llamar a los ancianos, porque ya no los iba a ver. Ellos tenían que tener cuidado primeramente de ellos mismos.
¿sí?, de ellos mismos y de la doctrina que iban a enseñar. Deberían de ocuparse de la lectura, estudiar la palabra de Dios. Deberían de ocuparse también a la exhortación, a animar, a reprender, a volver a la luz, a alentar a los de poco ánimo, como el mismo Pablo escribió a los Tesalonicenses 5:14. En la enseñanza, pues uno de los atributos que deberían de tener los ancianos en ese tiempo, y que deben tener en este tiempo, o más bien dicho, uno de los requisitos es que deben de ser aptos para enseñar, según 1 Timoteo 3:2. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Porque estas mismas palabras se las cita Pablo a Timoteo. Si usted me acompaña a la primera carta de Timoteo 4, versículos 13 al 16, primera carta de Timoteo 4, del 13 al 16, Pablo le dice algo similar a Timoteo. Le dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego dice: ten cuidado de ti mismo, ¿sí?, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De la misma manera, hermanos, los ancianos de Éfeso deberían de tener cuidado, primeramente, de sí mismos, ¿sí? Esa es una de las razones por cual Pablo les mandó hablar. ¿Por qué deberían de tener cuidado de sí mismo? Porque cuando Pablo, hermanos, por todo lo que acabamos de ver, estaba entre ellos, de la iglesia en Éfeso, él se encargaba de ellos, se encargaba de cuidarlos, de mirar por ellos, de mirar por la doctrina, de mirar por las necesidades que ellos tenían. Por ejemplo, en Hechos 19:8, Hechos 19:8, estando Pablo en Éfeso, el 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, dicen que maldiciendo el camino delante de la multitud, dice que se apartó Pablo de ellos, y dice que separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Pablo, cuando estaba entre ellos, se encargaba de cuidarlos. Aquí dice que los separó de aquella gente que estaba en contra de Pablo, que estaba en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que ellos tenían que tener cuidado, porque el apóstol Pablo ya no estaría más entre ellos. Él mismo lo dice. Si usted lee con detenimiento el capítulo 20 de Hechos, dice que ya no verían más su rostro. Es por eso que deberían de tener cuidado de ellos mismos. Y no solamente eso, ¿por qué otra cosa deberían tener cuidados los ancianos? Dice el 29 de Hechos 20: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Él está diciendo que es seguro que pasaría, que iban a venir hombres perversos para llevarse a las almas, para arrastrar a las almas al error. Y al ya no estar él presente, los ancianos deberían de tener cuidado de ellos mismos, al decir ellos mismos, de la doctrina y de muchas cosas más, ¿sí? Y dice que no solamente el 30 de afuera, sino dice el 30, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, ¿sí? Corrían el peligro que de entre ellos mismos, entre la misma iglesia, hubiera hombres malvados, ¿sí? Que por vanidad, cuando dice arrastrar así a los escogidos,
es que por vanidad siguieran a esas personas por algún interés propio y no por la sana doctrina de nuestro Dios. Y por eso es que en el capítulo 5 de los Efesios, si usted le lee de la carta a los Efesios, él les dice que deben de ser imitadores de Dios, que deben andar en amor, que lo malo ni aun se nombre entre los hermanos, que no sean partícipes con los engañadores, que deben andar en luz, es decir, en Cristo, en el camino, comprobando lo que es agradable a Dios. No participar en las obras que no tienen fruto, es decir, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que deben de reprenderlas. Y que deberían de andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, no insensatos, ¿sí? Sino todo lo contrario, entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. Si bien esta carta a los Efesios no tiene mucha relación en cuanto va dirigida a alguna persona en específico, sí tiene todas estas verdades. Y es por eso que Pablo primeramente mandó llamar a los ancianos, para que tuvieran cuidado de sí mismos, para que tuvieran cuidado de la doctrina, por todas estas cosas, para que ellos no cayeran en vanidad, para que estuvieran al pendiente de todos esos lobos rapaces y de aún mismo de los mismos hermanos de la iglesia. Otra de las cosas, hermanos, que por lo cual el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos en este versículo 17 es porque dice que nada más y nada menos, el versículo 28 dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, fue el que los puso por obispos. Tal vez podíamos pensar cómo fue esto o cómo es esto, ¿verdad? De que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lo dice claramente el versículo. Y debemos de entender, hermanos, que es algo espiritual, que no es una idea humana como lo leíamos en 1 Corintios 2, no era una idea que se le hubiese ocurrido al apóstol Pablo o al apóstol Pedro o a cualquiera de los apóstoles poner a los ancianos, sino dice claramente que es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo el que ha puesto a los ancianos, y es lo que debemos de entender. Debemos de entender, por ejemplo, lo que dice Efesios 3:10 en cuanto a lo referente a la iglesia. Esta carta de Pablo a los Efesios 3:10, hablando de la iglesia, nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y luego y potestades en los lugares celestiales. Y luego dice el 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Ahí está hablando del diseño de la iglesia, hermanos, que no es algo pensado en la mente humana, que no es algo que se le ocurrió a Pablo, que se le ocurrió a Pedro, sino es algo pensado por Dios, dice que desde antes de la fundación del mundo. Y en el 4:11 lo dice claramente. Dice, hablando de Cristo, dice: Él mismo constituyó, ¿sí? Ahí está esa palabra. Es la referencia que necesitamos. ¿Quién fue el que constituyó todo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, hermanos, debemos de pensar esto. Ahora que nosotros estamos pensando mucho acerca de esto, debemos de tener mucho en cuenta que de alguna manera los ancianos son puestos por el Espíritu Santo. Y como veíamos en el capítulo 2 de los Corintios, Pablo dice que cuando fue a ellos no fue con palabras humanas. Él mismo lo está diciendo. Y casi en todas sus cartas toca algo referente a eso. En Gálatas también lo dice. Ni que fue con palabras persuasivas. Es decir, para engañar a los hermanos, para persuadirlos a hacer algo, para hacer una cosa a otra, de ninguna manera. Sino que estos hombres,
como lo veíamos en un principio, fueron guiados por el Espíritu Santo. En este sentido, hermanos, es como el Espíritu Santo pone a los obispos, a los pastores, ¿sí?, siguiendo su guía. La palabra que Dios usa para constituir, para referirse a los ancianos, por ejemplo, el mismo Pablo en Hechos 14, 23. Hechos 14, 23, cuando andaba en su primer viaje misionero en las regiones de Galacia, dice que, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. La palabra constituir, hermanos, significa formar o componer, es decir, formar parte de algo ya establecido por un orden. Eso es lo que significa la palabra constituir. También significa establecer, que es la palabra que utiliza Pablo en Tito 1:5, cuando le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses ancianos, ¿sí? Significa fundar, poner conforme a un fundamento hecho obviamente por un fundador, en este caso Cristo, lo vimos en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. Asumir una obligación, un cargo o un cuidado, ¿sí? Esa es la manera, hermanos, que nosotros debemos de pensar cuando participemos de esto. Debemos de tener este pensamiento cuando pensamos en alguien para anciano. No debemos de pensar de una manera carnal, porque vamos a fallar. Eso lo tengamos por seguro. Ya lo hemos intentado y ya hemos fallado. ¿Por qué? Porque como debemos nosotros de acomodar, como dice Pablo a los Corintios, ahí mismo en el 2:13, que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Y lo que nos dice el Espíritu Santo, eso es, no podemos juzgar las cosas de manera carnal, hermanos, de manera como niños, como dice Primera de Corintios. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 3:1. Hablando Pablo a los hermanos de Corintios, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí? Hasta son sinónimos, carnal y niño en Cristo es lo mismo. Dice: os di a beber leche y no en vianda, porque aún no eras capaces, dice, y ni soy capaces todavía. ¿De qué cosa? De juzgar las cosas espirituales. Y luego dice el 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? A veces cometemos el error, hermanos, de decirlo de alguna manera, involucrarnos todos en las decisiones de la iglesia. Y muchos de nosotros todavía no pensamos muy espiritualmente, que digamos, y es ahí donde cometemos los errores o fallamos, hacemos cosas que no debíamos hacer, ¿sí? Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo es cuando vamos a salir adelante, hermanos. A veces escuchamos, no aquí, yo he escuchado en otros lados donde he estado, hermanos, de una manera con vanidad, decir a algunos hermanos, es que algunos inclusive predicadores decir, es que yo voy a poner a los ancianos de la iglesia, o algunos miembros, es que nosotros vamos a poner los ancianos de la iglesia. En un sentido, sí, pero debe ser un sentido espiritual, ¿sí? Como lo que dice Pablo. Es por eso que Pablo les mandó llamar, porque ellos habían sido puestos por el Espíritu Santo para apacentar, dice, la iglesia del Señor. No es la iglesia de nosotros, es la iglesia del Señor. Entonces, es por eso que le pusimos el Espíritu Santo, Pablo y los ancianos, porque realmente cuando somos guiados por el Espíritu Santo vamos a hacer las
las cosas correctamente, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dice a Tito, ahí en la carta a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Tito no los iba a establecer a como él pensaba, a como él creía o como él juzgaba, sino dice Pablo, de la manera que yo te ordené, ¿sí? Y hemos visto que estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que Pablo manda hablar a los ancianos de la iglesia, porque ellos habían sido puestos por el Espíritu Santo y ellos son parte de la organización que Dios quiere para la iglesia, y ellos tienen que ver por las almas, tienen que ser supervisores de la iglesia, de sus almas, no sin antes examinarse ellos mismos, ¿sí? Y crecer espiritualmente. Otra de las cosas, hermanos, vuélvase a Hechos 20:18. Pablo les dice la palabra de Dios, que cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Sí? Pablo, hermanos, les está diciendo o les está enseñando también a estos ancianos de la iglesia que él tenía buen testimonio de la iglesia, y creo yo que de todo el pueblo, de cómo él se había comportado. El buen testimonio, hermanos, no solamente aquí en la iglesia, porque a veces pensamos que nos debemos de comportar de buena manera aquí en la iglesia. El buen testimonio es en todos lados, en la casa, en la calle, en el trabajo. Ese es el buen testimonio que debe tener el cristiano por todos lados, y ese es el buen testimonio que debería tener los ancianos también, ¿sí? En todo tiempo y en todo lugar. El mismo Pablo era ejemplo de ello, ejemplo de servicio. Si usted lee este pasaje, ejemplo de trabajo para ayudar a los necesitados, para enseñar, a pesar de los obstáculos que él tuviera. Por eso les dice a los filipenses ahí en el 4:9, dice: todo lo que vistes, lo que aprendiste de mí, oíste, esto hacer, ¿sí? Porque no solamente él les decía lo que tenía que hacer, sino que les enseñaba cómo hacerlo, les daba ejemplo de cómo hacerlo. Otro gran ejemplo, hermanos, que tenemos acerca de un buen testimonio es el de Cornelio, en Hechos 10. Creo que es un pasaje que todos nos sabemos de memoria, donde dice de este centurión romano. Un centurión romano, hermanos, tenía un cargo táctico, militarmente hablando, pero no solamente militarmente hablando, sino era alguien que administraba, era administrativo también, comandaba una centuria que se le llamaba, formada por 80 hombres. Y la palabra de Dios dice de este hombre, en el 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esas eran las cualidades que tenía Cornelio. Dice que era piadoso, era alguien que sentía mucha pena por los necesitados y sentía compasión, ¿sí?, por la desgracia ajena. Dice también que era temeroso de Dios, sabedor seguramente por los judíos de lo que Dios era, porque él estaba dentro del pueblo judío. Dice, y no solo él, sino toda su casa. Es ahí donde vemos a un buen líder, que no solamente él era así, sino toda su casa, ¿sí?, todos los que le seguían. Y es lo que deberían de tener todos los líderes, ¿sí? Llámese rey, llámese gobernante, llámese padre de familia. Normalmente lo que uno es, a veces es lo que los hijos hacen también.
Cuando uno es borracho, es muy probable que los hijos sean borrachos también, ¿verdad? Entonces, suele pasar. Y no solamente eso, sino que se compadecía de las personas, no solamente se compadecía de ellas, sino que actuaba, porque dice que hacía muchas limosnas. Es decir, no solamente daba una vez, sino daba muchas veces. Y también dice que oraba mucho a Dios, ¿sí? Ese es el ejemplo que tenía Cornelio, y no solamente con los de su casa, porque fíjese lo que dice el 22 de este capítulo 10, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación, ¿sí? Él tenía buen testimonio, no solamente de los de su casa, no solamente de los romanos, sino también de los judíos. Gente que no era de su pueblo, daba buen testimonio de Cornelio. ¿Será importante, hermanos, el buen testimonio entre nosotros? Otro ejemplo que tenemos de buen testimonio, hermanos, lo encontramos en la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan, hermanos, nos habla de estos hombres. Uno de ellos era Gayo, otro de ellos era Demetrio y otro Diótrefes. Gayo era, según lo que vemos en esta pequeña carta, era un hombre próspero espiritualmente, prosperaba espiritualmente, crecía espiritualmente, y eso causaba grande gozo en el apóstol Juan, el oír el testimonio de otros hermanos acerca de este hombre llamado Gayo, ¿sí? Tenía buen testimonio de cómo andaba en la verdad, ¿sí? Es decir, él llevaba una vida recta delante de Dios. Tenía buen testimonio de servicio, y dice que de manera fiel, ¿sí? Porque dice que el 5 dice, amado, cómo fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Es decir, no solamente cuando hoy tengo ganas, mañana no, sino siempre. También, hermanos, habla de este hombre llamado Demetrio, que también tenía buen testimonio de la iglesia. Es ahí donde vemos que estos hombres tenían buen testimonio de los hermanos, ¿sí? Los hermanos hablaban muy bien acerca de él. Un ejemplo de mal testimonio, pues es este hombre Diótrefes, que hacía todo lo contrario a lo que estos hombres hacían. Si era un hombre malo y no tenía buen testimonio. Es por eso, hermanos, que Pablo llamó a los ancianos y les hace ver y les dice, ustedes saben cómo me he comportado delante de Dios, ¿sí? Porque él había sido ejemplos para ellos de un buen testimonio. Preguntémonos nosotros, hermanos, si tenemos buen testimonio, primeramente aquí en la iglesia. Preguntémonos nosotros si tenemos buen testimonio con nuestros hijos, si nuestros hijos pueden dar buen testimonio de nosotros. Preguntémonos nosotros si nosotros podemos dar buen testimonio de nuestros hijos, hermanos. Preguntémonos nosotros si nuestros vecinos pueden dar buen testimonio de nosotros, si nuestros compañeros de trabajo pueden dar buen testimonio de nosotros, ¿sí? Es más, es uno de los requisitos para ser anciano, tener buen testimonio, no solamente en la casa, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, nos comportamos como fieles cristianos, ¿sí? Sino en el trabajo y por todos lados. El buen testimonio, hermanos, abarca en todos lados y en todo tiempo. De otra manera, hermanos, realmente se le podría llamar hipocresía, ¿sí? Eso puede ser hipocresía, cuando solamente nos comportamos de una buena manera estando entre los hermanos. Y la mejor definición, hermanos, de la hipocresía la dio nuestro Señor Jesucristo. Si usted va a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, ahí vamos a encontrar la mejor definición de lo que es la hipocresía según nuestro Señor Jesucristo, el cual, acusando a escribas y fariseos, les dice:
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Y luego dice: así que todo lo que os digan que guardareis, guardadlo y hacedlo. Y luego fíjese lo que dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Esa es la mejor definición de la hipocresía. Porque dicen y no hacen. ¿Sí? Y si se va al versículo 13, les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Sí? Esa es la mejor definición de la hipocresía. Decir que somos esto, decir que somos lo otro, pero no hacer nada. ¿Sí? Ser solamente de palabra. Es por eso que Pablo les da este gran ejemplo a los hermanos, porque ellos, todo está conectado con el versículo 28. Ellos van a apacentar a la iglesia del Señor, ellos van a ser supervisores de la iglesia del Señor. Toda esta enseñanza está conectada. Ese es el centro de este pasaje, el versículo 28, porque van a apacentar la iglesia del Señor. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo los puso por obispos. Entonces, ellos deberían tener todas estas cualidades. Pablo, hermanos, dice que desde el primer día que entró fue ejemplo para ellos. ¿Sí? Otra de las cosas, hermanos, que vemos es lo que dice Pablo. Vuélvase a Hechos 28. Vamos a ver si podemos terminarnos ya de solo. Hechos 28, se los voy a decir de manera muy rápida, pero ustedes lo estudian en su casa. Hechos 20, del 20 en adelante, dice: y como nada que fue útil, he rehuido de anunciados y enseñados públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice: ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Luego dice: por tanto yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Pablo les había enseñado, hermanos, todo el consejo de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que ellos tenían que hacer con la iglesia. Pablo utiliza esta figura, dice: estoy limpio de la sangre de todos, hablando un poco acerca de lo que es una atalaya. Pablo, en pocas palabras, fue puesto por atalaya. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que ser una atalaya? Si me acompaña al Antiguo Testamento, a Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, del 1 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los judíos de tu pueblo, y diles que cuando yo te trajera espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no percibiere, y viniendo espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sí? Es decir, el atalaya era puesto en un lugar alto y tenía que estar vigilando siempre, vigilando si venía el enemigo. Y lo que tenía que hacer él era tocar la trompeta para avisar a todo el pueblo. Y aquí dice que si el pueblo se percibiere, se pusiere, ahora sí como decimos nosotros, abusado, podrá librar su alma, ¿verdad? Pero si alguno no hiciere caso omiso a ese llamado, la sangre ya no iba a caer sobre la atalaya, porque él se encargó de avisarles. Y es una de las figuras que utiliza Pablo ahí para decir que él estaba limpio de la sangre de todos ellos. ¿Sí? Y si ve el versículo 7 de este capítulo, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, ¿sí? Cuando yo te dijera al impío, impío de cierto morirá, si tú no hablares para que guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado. Dice, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartase de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Ese es, en pocas palabras, hermanos, lo que es una atalaya, y es lo que era Pablo. Pablo por eso estaba diciendo que él estaba limpio de la sangre de ellos, porque él ya no los iba a ver más, y él les había dado todo el consejo. Ya dependía de ellos si lo tomaban o no lo tomaban, ¿verdad? Y por ahí en este mismo libro, creo que es en el capítulo 3, donde habla también acerca de lo que es una atalaya. Dice que la atalaya debía avisar espiritualmente hablando a los injustos, a los justos y a los que se habían apartado del camino, es decir, a todo el mundo tenían que avisarle. Y es lo que decía Pablo, que él predicaba la palabra por las casas y por los lugares públicos, por todos lados. Llevó la palabra de Dios en esta ciudad de Éfeso. Y por eso es que ellos tenían que tomar este ejemplo del apóstol Pablo, de predicar la palabra en todo momento, en todo tiempo y a todas las personas, no cristianas, cristianos justos, para que, si usted lee el capítulo 3 de Ezequiel, se va a dar cuenta, cristianos, personas justas que no han pecado, para que no pequen, cristianos que han pecado, para que vuelvan al camino, y para los injustos, es decir, para los que no son cristianos. Esa es la figura de la atalaya, hermanos, y eso es lo que Pablo realmente era para los hermanos en Éfeso. Y hermanos, se podrían decir muchas cosas de esto, pero es muy poco el tiempo. Así que, hermanos, este es el ejemplo que Pablo les ha dado a los hermanos de Éfeso, que deberían de mirar por ellos mismos, ¿sí? Que deberían de predicar la palabra en todo momento y que deberían tener buen testimonio de todos lados, en todo tiempo y a toda hora, no solamente cuando estamos entre los hermanos, no solamente cuando nos encontramos aquí, sino en nuestras casas, en nuestros hogares y por todo lugar. El Señor les bendiga, hermanos.